casi es 10 de mayo y creo que es el pretexto perfecto para hacer un regalo para nuestras mamás, así que estuve buscando ideas fáciles, bonitas, que les pudieran gustar y creo que encontré la cosa perfecta, así que vamos al estudio. Llegamos. La idea que vamos a hacer me la encontré en internet. Si tienes ganas de ver el video original, te voy a dejar el enlace en la descripción ahí abajo. Así que, ¡comencemos! Para hacer esta increíble idea necesitas este descargable hermoso que puedes sacar de craftinggeek.com. Lo vamos a cortar con extremo cuidado y paciencia, por eso estoy utilizando un exacto. Debe de quedarte justo en la línea, no más pequeño ni más grande, porque si no, no va a cerrar bien. Y aquí ten mucho cuidado que los cortes queden rectos para que el acabado quede perfecto. Oh cielos, creo que mi exacto se está rindiendo. Amigos, esto no había pasado nunca. Creo que es porque es nuevo, pero todo listo. Podemos continuar. La parte que te va a tomar más tiempo son estas cositas triangulares. Esto va a tardar, pero créeme, va a funcionar y vas a darte cuenta de que son súper útiles. Creo que no había planeado que esto fuera tan tardado, amigos, pero véanle el lado bueno, ya está la plantilla hecha. Podrían tener que ponerse a dibujarla y eso sería todavía peor. Vale, estas líneas las vamos a cortar todas como si fuera una sola figura. No las cortes en individual todavía. Y ahora sí vamos a ir despegando esto con máximo cuidado y amor para que nos quede súper bonito. Ay, me da bastante satisfacción cuando las cosas quedan cortadas al ras. Es tan lindo poder quitarlas. Y tenemos todas nuestras piezas. A continuación necesitamos nuestra herramienta hermosa que es un punzón. Esto nos va a ayudar a hacer que las líneas se puedan doblar más fácil y no se vaya a doblar en una forma incorrecta. Entonces con la regla vamos a empezar a marcar sobre las líneas, todas nuestras líneas, y después vamos a ir doblando poco a poco. Eso incluye a los pequeños triangulitos que son como unos dientecitos. Esos también hay que doblarlos hacia arriba. Y ahora que ya está premarcado todos los dobleces, que se ve así, eso quiere decir que podemos cortar el centro de esta zona, que es un mini rectangulito, y entonces sí, pegarlo. Aquí voy a intentar hacerlo con pegamento blanco. No sé, me pareció como que era una buena elección. Y vamos a cerrar. Esto debe de quedar como una cajita. Te fijas que se cierra por abajo y ya nada más presionas con un punzón para que las pestañitas de adentro se queden. Y tenemos esta figura hermosa. Creo que estoy diciendo como que todo es hermoso, pero amigos, me gustó mucho este tutorial. Mientras vamos a seguir con esta otra figura que te dije que no cortaras hasta ahora. Fíjate, yo la tengo puesta así y vamos a hacer líneas, pero solamente en la parte de abajo. Y en la parte de arriba vamos a marcar con nuestro punzón. Y vamos a pegar de esta manera, ponemos adhesivo en el centro, doblamos la de abajo hacia el centro y luego la de arriba otra vez hacia el centro. Y vamos a esperarnos aquí a que esto seque porque queremos que quede súper bien pegado. Y al final va a ser una forma en la que tenemos dos lados largos hacia ambos lados y el corto en el centro. Seguimos con el corte de los corazones. Vamos a cortar sobre las líneas que quede recto. Necesitamos que esté súper recto, crafters. Tenemos las piezas, vamos a tomar los triangulitos de la parte de abajo y los vamos a pegar en nuestra pieza de acá. Pero primero, esperen, la vamos a marcar en el centro porque ahí es donde vamos a pegar una pieza que viene a continuación. Yo voy a utilizar cinta doble cara, creo que va a ser más sencillo hacer todo esto. Ay, lo malo es que esta cosa tarda muchísimo en quitarse. Amigos, no sé, ¿ustedes tienen algún secreto para quitar la cinta doble cara más rápido? Yo batallo muchísimo. Ok, bien. Podemos continuar. Vamos a tomar nuestras tiras, las pasamos por el triangulito y vamos a doblar aquí hacia un lado y hacia el otro. Perfecto, debe de sentirse así y esto va a poder jalarse. Eso es lo que va a hacer que nuestra figura se pueda cerrar. Los triangulitos que quitamos los vamos a pegar en la parte de abajo, como lo estoy haciendo aquí. Uno en el frente y el otro exactamente del otro lado. Le voy a poner pegamento blanco a los piquitos estos simpáticos que parecen unos dientecitos y vamos a pegar el corazón de esta manera, que no es todo el corazón, es solo la mitad.
Acomódalo, que quede alineado con la forma de corazón. No sé, yo creí que esto iba a ser más sencillo, pero la verdad es que no está tan fácil. Se me estuvo despegando y me estuve preguntando si de verdad podía hacerlo, porque no me quedó tan bien. Vean, quedó medio extraño. Así que lo vamos a volver a hacer. Tomamos otra pieza, cortamos todo al ras, predoblamos. Estoy cansando de hacer eso tan rápido. Esta vez voy a utilizar un pegamento distinto que es para papel, que no me va a manchar las cosas. Y llegamos hasta este punto en donde siento que lo que hice mal es que no doblé la orilla. Así que lo voy a hacer con este como lápiz adhesivo. Muy bien, creo que esto va a ser más sencillo el proceso. Marcamos el centro, luego voy a predoblar también las tiritas que van hacia los lados. Y vamos a poner otra vez cinta doble cara, porque creo que sí fue una buena idea. Nada más que ya saben que siempre causa problemas. Vamos a pegar las tiritas y voy a reforzar además con un pedazo de cinta por dentro. Creo que esto va a ser mucho mejor que lo que hicimos antes. Discúlpenme, suele pasar que a veces me equivoco. Pegamos los triangulitos en el frente y atrás como lo hicimos en la otra y ahora voy a utilizar el corazoncito para poderlo ir acomodando. Descubrí que es más fácil pegarlo si lo tienes al ras del piso y sostienes la figura y ya nada más pegas encima. Y ve, ahora sí parece un corazón que cierra y que abre. Quedó 1000 veces mejor que el primero que hicimos. Esto es lo que necesitamos. Lo voy a decorar. Esta vez me siento en mood acuarela, así que lo vamos a empezar a pintar. Amigos, también no soy tan experta en acuarela, así que ténganme paciencia, le estoy echando ganas. Creo que lo mejor es unir 2 colores, o incluso hasta 3 equipos en naranja, rosa y rojo. No sé, creo que podría ser un bello color para el Día de las Madres. Y recuerda que debes de pintar todos los lados, porque si no se va a ver medio extraño que esté pintado solo del frente. Creo que estos pinceles que son como rellenos con agua me gustan mucho porque es súper divertido que nada más los tienes que rellenar y ya te pones a pintar. O sea, hacen todo como más sencillo. Para la decoración del centro hicimos estas florecitas que también vienen en tu descargable. Recuerda que lo puedes descargar de la página craftinggeek.com y vamos a pintarlo con sumo cuidado, también con acuarela para que vaya en el mismo feeling que todo lo demás. ¡Listo! Creo que esto le va a encantar a mi mamá. La parte de abajo, como parece una caja, la voy a pintar en un café más claro, que es casi amarillo. Y bueno, recuerda que la acuarela no tiene que quedarte perfecta. También por eso me gusta ese material, porque las imperfecciones se ven bien. Entonces, como que te da un poco más de chance de hacer las cosas diferente. Aquí ten cuidado, si usas acuarela igual que yo, de no mojar demasiado el papel, porque si queda demasiado mojado se pierde la forma de la cajita. Entonces, ten cuidado. Abre. Y en este palito del centro, que es el que nos quedó, vamos a pegar el ramo de flores. Así cuando lo abras van a salir y vas a poder ver que dice te amo. Es un corazoncito pop-up súper fácil de hacer para el Día de la Madre. Amigos, vean qué belleza, el mecanismo, majestuosidad, la forma. Creo que es la manualidad perfecta, no solo para el Día de las Madres, se me ocurre que puede funcionar para otras ocasiones. Esta decoración va un poco en broma, quizá en broma en serio, algo que puede causarle pánico a nuestros novios, porque muchas veces piensan que no tengo novio, pero sí tengo. Vamos a hacer un anillo de compromiso, porque creo que esta idea quedaría muy linda si alguien va a pedir compromiso a otra persona. Es como para darte una idea de cómo lo podrías utilizar. Lo pintamos igual, esta vez como que dije, bueno, me voy a poner más crazy con los colores y estoy utilizando complementarios azul y amarillo y ya ponemos el anillo en la parte de adentro. A mí me parece que es una idea súper linda. No sé si lo haría para una pedida de matrimonio, dime en los comentarios si tú lo harías, pero creo que es algo que está lindo y que te da una idea también de cómo lo puedes utilizar. Se me ocurre una tercera idea de decoración, pero no sé si tú que estás viendo este video te atrevas a hacerla porque es como solo para los más valientes. Es una idea para tu crush. Así que quiero que me digas en los comentarios si te atreverías a hacerla. Y si sí, te mereces como 1000 corazones porque no cualquiera la haría. Vale, creo que ya quedó bastante claro que en este video me estoy poniendo como media crazy, loquilla. Vamos a hacer esto para un crush, porque está hermoso de verdad. Entonces, tenemos todas nuestras piezas. Las vamos a quitar, esta se negó a salir a tiempo, y lo vamos a armar con paciencia. Después lo vamos a pintar, ya saben, rápido. Y en el centro vamos a poner el mensaje para nuestro crush.
Amigos, yo no sé si podría hacerlo, pero este changuito incluso por eso tiene los ojos tapados, porque le da pena decir este mensaje de amor a alguien que no sabes qué piensa o qué siente sobre ti. Y lo vamos a pegar en el centro, ya saben. El changuito creo que es perfecto porque es cómo nos sentimos cuando alguien nos gusta pero no sabemos si nos corresponde. Por eso tiene el mensaje de me gustas. Y creo que es perfecto para regalárselo a alguien que te gusta. Si es que eres así de osado u osada, dime en los comentarios. Yo no sé si lo haría. Creo que me animaría más a hacer el del anillo con mi novio, nada más por broma, que con alguien que no sé qué piensa sobre mí. Dime en los comentarios, ¿lo harías? Creo que esta carta se presta para muchísimas decoraciones. Quiero que ahora tú me digas qué harías. Las ideas más originales le voy a estar dando corazoncito ahí abajo en los comentarios. Eso es todo para este video. Nos vemos hasta el próximo. Adiós.